Consultorios Olivera y Asociados, un lugar en el que usted encontrará respuestas a sus problemas de salud mediante la intervención de destacados profesionales en múltiples y variadas disciplinas tales como kinesiología, quiropraxia, clínica médica, pediatría, fonoaudiología, dermatología, homeopatía, psicología, psicopedagogía y podología. Consultorios Olivera y Asociados, en Coronel Marcau 474, teléfono 476-630. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Sarna, un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Conlara. Análisis de sangre en todas las especies, con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, en Presbítero Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor, abasteciendo el desarrollo de la vida de Merlo. Librería Colores, escolar, comercial, artística, anillados, fotocopias, plastificados, ampliaciones. Te esperamos en Jansson 69, teléfono 475-948. Librería Colores, pinta la vida. Nicoletti Materiales, una solución para cada necesidad. Ruta 1, 715, Merlo. Recalculando. Si querés un lugar diferente y único en la Villa de Merlo, tenés que ir a conocer Alternativo y Complementario, tienda holística. Allí encontrarás todos los artículos relacionados con las terapias alternativas y mucho más. Cuencos y campanas tibetanas, esencia de boticario, dermoaromas y perfuminas, almohadas terapéuticas, libros y música, orgonites, lámparas de sal, cremas Norma Maliendi, imanes terapéuticos, instrumentos de radiestesia, piedras y cristales, velas, fuentes de agua y 1000 artículos más. Además, el asesoramiento profesional de los terapeutas Adriana Larco y Leopoldo Laje. También cursos y seminarios. Arribando a su destino En Avenida del Libertador 757, casi Avenida Dos Venados. Alternativo y Complementario, tienda holística, tu lugar. Muy buenos días. Una vez más estamos al aire para comenzar a recorrer un nuevo camino alternativo. Mi nombre es Leopoldo Laje y vamos a estar circulando por ahí durante la próxima hora, tratando de ver algunas cosas, ver el mundo, la vida, las cosas que suceden en lo cotidiano, pero desde una óptica distinta, diferente a la que normalmente nos planteamos, porque dicen que la mirada del observador modifica la experiencia, y entonces, ¿por qué no cambiar la mirada para modificar lo que está sucediéndonos a nosotros y lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Quizá con esa nueva visión podamos también modificar la experiencia, ¿no? Y este es el propósito de este programa, de que tengas un punto de vista distinto, que te haga pensar, que te obligue a pensar, que te obligue a replantearte algunas cosas, que me obligue a mí también a replantearme algunas cosas como conductor, porque el tener que encontrarme con material para hacer este ciclo,
tener que bucear en artículos, yo siempre les digo que no soy para nada novedoso, simplemente busco material y saco mis propias conclusiones. Bueno, todos en realidad somos novedosos y creativos y creadores porque cada uno de nosotros tiene justamente esto, una visión diferente de lo que sucede con la realidad, es nuestra propia realidad, y entonces nos podemos enfocar como querramos en ella, sin perder el eje, sin perder la visión periférica, sin dejar de ser objetivos por eso, pero sí dándole algún tinte de otros matices, digamos, para que la vida no sea tan dura. Estamos viviendo tiempos muy complejos, vamos a hablar dentro de un rato de eso, ¿no? De que estamos realmente viviendo una etapa de la humanidad muy convulsionada. Siempre las hubo, pero quizás no con tanta conciencia como la que tenemos ahora, y esto está generando algunas diferencias. Y yo había preparado un artículo, les confieso que estoy llegando desde Buenos Aires de un viaje. Los viajes a Buenos Aires son cansadores y agotadores porque voy a realizar múltiples tareas, atender mucha gente y demás. Y bueno, a veces uno no llega con toda la energía. Por suerte, cuando uno ve las sierras, ya empieza a ver las sierras o la silueta porque ya era de noche, pero la silueta se dejaba ver de las sierras y uno empieza a respirar de otra manera. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Que es como que siento que estoy llegando realmente a casa, ¿no? A mi lugar. Y eso que yo soy del otro lado, soy de Buenos Aires. Pero esto es un remanso que deberíamos valorar de otra manera los que estamos acá, porque somos realmente seres privilegiados. Y yo te decía, antes del viaje había preparado un artículo que me lo guardé ahí en el bolsillito. Dije, bueno, esto en algún momento lo voy a poder utilizar porque realmente me pareció muy bueno. El artículo habla de agua o gaseosa. Fíjate en algo totalmente cotidiano, ¿no? ¿Qué tomamos o qué le damos a nuestros hijos sobre todo, ¿no? Y qué hábitos vamos a generar en nosotros y en nuestros hijos para el futuro. ¿Agua o gaseosa? Vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. ¿Sabías que el 60% del cuerpo de un adulto es agua? Y que el 85% del cerebro también es agua. Fíjate, 85% de nuestro cerebro es agua. El 75% del cuerpo de un recién nacido es agua. 75, las tres cuartas partes de lo que pesa un bebé recién nacido es agua. La deshidratación provoca o trae como consecuencia un mal funcionamiento, un mal metabolismo. Con un 3% de deshidratación ya nuestro metabolismo falla bastante, bastante. Por ejemplo, con un 2% de deshidratación causa pérdida de memoria. Fíjate, una persona que pesa 100 kilos, una persona de 100 kilos se deja de tomar agua, se deshidrata, pesa 98, ya empieza a tener problemas de memoria. Problemas, por ejemplo, para hacer cuentas matemáticas o para leer o para fijar la vista en una pantalla. Ya está teniendo problemas. 2% nada más, ¿eh? ¿Sabías vos que, por ejemplo, un vaso de agua a la medianoche calma el hambre? Viste que a veces uno se despierta y dice, qué hambre que tengo. En el 100% de los casos te tomas un vaso de agua y se te va el hambre. Porque en realidad nosotros tenemos un mecanismo bastante similar para el hambre y para la sed. Y entonces tendemos a confundirlos. Muchas veces tenemos sed y nos clavamos un alfajor pensando que tenemos hambre. Y, por ejemplo, para los casos de la gente que está haciendo dietas para adelgazar, es muy importante esto, porque cuando tenés hambre, primero tomate un vaso de agua. Si realmente es hambre, a los 10 minutos vas a volver a tener hambre. Pero si era sed, se te pasó. Porque el agua circula muy rápidamente por el estómago. El estómago siente que no tiene que digerirla, pasa al intestino, y el intestino inmediatamente ya en el duodeno empieza a absorberse el agua, con lo cual el cuerpo
sacía esa necesidad que tenía, el cerebro deja de emitir la orden y vos ya no tenés hambre, entre comillas, pensando que tenías apetito, cuando en realidad lo que te faltaba era agua. La falta de agua es la causa principal para la fatiga durante el día. Cuando uno se siente agotado, se siente cansado durante el día, si descansó bien por la noche, es que le está faltando agua al cuerpo. Tomar entre 8 y 10 vasos de agua por día, por ejemplo, alivian los dolores de espalda y de las articulaciones en un 80% de los casos. Esto es estadística, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestra espalda está muy relacionada con todas las articulaciones de toda la columna vertebral. Las articulaciones se producen porque entre las vértebras, que son duras, porque es hueso, hay unos espacios que están cubiertos por lo que llamamos los discos intervertebrales. Esos discos son gelatinosos, tienen una estructura, digamos, de amortiguación gelatinosa, y entonces cuando falta el agua eso se empieza a endurecer, empieza a estar menos elástico, y por lo tanto cuando vos te movés se provocan dolores. No te olvides que a través de esos discos también fluyen o pasan los nervios, y pasa también las venas y las arterias en algunos casos. Entonces todo eso, al no estar lo suficientemente blando, produce inclusive problemas de irrigación, porque las arterias y las venas empiezan a estar comprimidas, porque al perder el disco la densidad que tiene, que le provoca el agua, se vuelve más chato, por así decirlo, y entonces queda menos lugar para las venas y las arterias. Por lo tanto, es bastante común que esto provoca dolores, y mala irrigación que provoca también dolores musculares. Y también las articulaciones están lubricadas, como por ejemplo la rodilla con líquido sinovial y demás, que básicamente también es agua con algunos otros elementos, pero si falta el agua, evidentemente eso queda mal lubricado y por lo tanto las articulaciones también duelen. Así que pensándolo desde la lógica, es muy normal que tomando agua en cantidades suficientes las articulaciones mejoren. Por ejemplo, otro dato, el 83% de la sangre es agua. El 83% de la composición de la sangre es agua. Y esta es esencial para cada célula, porque es la que le lleva los alimentos a las células. Y las células también tienen agua, en una gran proporción. El 75% de tus músculos, así seas Schwarzenegger en su buen momento, o yo que soy la antítesis, el 75% de los músculos es agua. Lo demás es fibra y demás. El 70% del peso de una persona es agua, obviamente. Fíjense que estábamos hablando de que el 60% del cuerpo es agua en un adulto y el 70% del peso de ese cuerpo es agua. Por ejemplo, si tomás 5 vasos de agua por día, se disminuye el riesgo de cáncer de colon en un 45%. Mira qué interesante. El cáncer de mama en un 79%. 7-9, repito, cáncer de mama 7-9%, 79%. El 50% en los casos de cáncer de vejiga. Vamos a ver, por ejemplo, que la deshidratación avanzada produce perturbaciones mentales, produce la pérdida de la conciencia, produce el colapso circulatorio y finalmente la muerte. Fíjate que las personas adultas, las personas mayores, tienden a deshidratarse naturalmente. Uno empieza a perder los mecanismos de la sensación de sed. Los adultos, los ancianos en general, no los adultos sino los ancianos, no tienen ganas de tomar agua, ni se les ocurre, no se acuerdan de tomar agua. ¿Está? Por eso es muy importante
que cuando tenemos alguna persona mayor en la casa, la invitemos a que tome agua, le acerquemos el agua y se la demos a tomar. Porque muchas veces esa persona está como ida, como perdida, pierde la memoria, tiene un montón de dificultades que uno las atribuye a la edad, y simplemente esas dificultades son porque no se están produciendo los mecanismos, los procesos metabólicos y los procesos de llevar y traer la información que se producen en el cerebro a través de intercambio electroquímico, y ese intercambio electroquímico se produce a través de un fluido que se llama agua. Por eso la altísima proporción de agua que tiene nuestro cerebro, ¿no? El cerebro es 85% de agua. Entonces, fíjate que cuando el cuerpo se empieza a deshidratar, empieza a sacar agua de donde sea para poder cumplir con sus funciones básicas y vitales. Entonces empieza a sacarle un poquito de agua a cada órgano y por lo tanto las funciones empiezan a decrecer. Vamos a hablar ahora de las gaseosas, porque bueno, hasta ahora hablamos del agua y de sus bondades. Evidentemente la naturaleza creó al agua y no a las gaseosas, ¿no? Por algo habrá sido. Si no, los ríos serían de gaseosa y no de agua para que pudiera haber vida. Pero claro, a mí me gusta, a vos también. ¿Por qué me gusta tanto una gaseosa? Y porque una lata de gaseosa, una lata, tiene de 8 a 12 cucharadas de azúcar. ¿Y vos te acordás de lo que habíamos hablado del azúcar? Que el azúcar era veneno para nosotros, ¿no? ¿Te acordás que era terrible todo lo que hacía? Que desde el índice vibracional aportaba nada, ¿sí? Por ejemplo, una fruta aporta 10.000 Armstrong de índice vibracional y el azúcar está vibrando a 1.500 Armstrong. Por lo tanto, si yo tomo azúcar me va a bajar mi vibración. Y si baja mi vibración y yo me alejo de ese 6.500, 6.800, que es el límite entre la salud y la enfermedad, probablemente me enferme. Por eso no era conveniente tomar y consumir azúcar, y mucho menos en estas cantidades, de 8 a 12 cucharadas de azúcar. Un vaso con 10 cucharadas de azúcar trae como consecuencia, por ejemplo, diabetes, obesidad, etc. ¿Sabías que en Estados Unidos hay algo curioso? Las patrullas de policía llevan en el baúl una o dos botellas de gaseosa, de esas grandes, ¿viste? ¿Sabes para qué las usan? Me hago que raro. Para limpiar la sangre que queda en las rutas cuando hay accidentes. Por la gran cantidad de ácido fosfórico que contiene y que remueve las manchas de sangre. No sé si vos viste que cuando te lastimás y te manchas, no sé, una remera con sangre, sonaste, viste, porque es difícil, es muy difícil sacarlo. Bueno, con Coca-Cola sale. Las manchas de óxido. Esto es común, yo me acuerdo ya de chico se hablaba, si hay un bulón oxidado que no se puede abrir, no se le puede sacar la tuerca y demás, sumergilo en Coca-Cola o en gaseosa, déjalo un par de horas, déjalo de un día para el otro, por ejemplo, y vas a ver que se le fue todo el óxido y que lo podés desenroscar. Y cuando hay manchas de óxido se puede colocar un papel de aluminio, de esos que se usan para el horno, con una gaseosa, y se pone la prenda en ese lugar y la mancha de óxido desaparece, porque se produce una reacción química entre el aluminio, la gaseosa, el ácido fosfórico que tiene la gaseosa principalmente, y eso absorbe la mancha de óxido, que es en realidad óxido ferroso generalmente. Son reacciones químicas naturales, pero nosotros no estamos tomando eso. Los concentrados de las gaseosas
se transportan como material altamente corrosivo y tienen que ser transportados en vehículos especiales que llevan carteles como productos químicos altamente corrosivos, esos triángulos que hablan de, viste que hay algunos, por ejemplo los de combustible tienen una llama y dice combustible, pero también de vez en cuando ves algunos que dicen peligro, tóxico, altamente corrosivo y demás. Bueno, ahí se transporta el material base, los concentrados de lo que después va a ser la gaseosa. Por ejemplo, la queja más común es que se produce constipación al tomar gaseosas, porque las heces se secan mucho, hay más absorción del agua del colon, y entonces, porque necesita cumplir funciones básicas al absorber este material, y después terminamos gastando en laxantes. Por ejemplo, en Estados Unidos gastan $1.000 millones al año en consumo de laxantes. Así como lo sentís, $1.000 millones al año en consumo de laxantes. Y ojo, nosotros pensamos que los que toman más gaseosas por persona, ¿no? Hablando de litro por persona, son los norteamericanos. Bueno, dato equivocado. Una encuesta reciente dice que el país que más gaseosas consume en el mundo per cápita, es decir, gaseosas per cápita, ¿no?, es la Argentina. Cosa de locos, ¿no? El ácido fosfórico que contienen las gaseosas produce osteoporosis, porque absorbe el calcio, provoca una reacción que produce una absorción de calcio. A los 30 años los huesos dejan de crecer, vos sabías, hasta los 30 años tus huesos se están fortaleciendo, están creciendo, el calcio se está absorbiendo, pero después de los 30 lo que no juntaste, hasta ese momento ya no lo podés seguir juntando, es una cuestión metabólica. Y el problema es que empezamos a gastar el calcio que fuimos juntando hasta esa edad. De ahí hasta que se termine nuestra vida vamos a ir consumiendo lentamente ese calcio, y por eso nos vamos achicando. Viste que uno cuando tiene 30 años por ahí mide 1,70 m, 1,80 m, y cuando la persona tiene 70, 80 años por ahí ya está midiendo 1,50 m, 1,60 m. Se va consumiendo, se va achicando, los huesitos se van haciendo más débiles. Por eso los problemas muchas veces de fracturas, te dicen, no sé, la abuela se cayó y se fracturó la cadera. No, la mitad de las veces se fracturó la cadera y por eso se cayó, porque los huesos se empiezan a cristalizar, empiezan a perder densidad, y entonces cualquier movimiento, simplemente caminar, a veces puede provocar una lesión de ese tipo. Y dice, no sé ni cómo me caí, porque estaba caminando y me caí. No, en realidad lo que pasa es que muchas veces se parte el fémur, la cabeza del fémur, o se parte la cadera concretamente, y la persona se cae. Eso es justamente por una osteoporosis avanzada, que es como que el hueso se va consumiendo por dentro y va quedando esponjoso, y ya no tiene la densidad como para soportar el peso del cuerpo o un golpe. Bueno, a los 30 años ya dejamos de incorporar calcio y empezamos a gastar, es decir, como que hasta ahora junté plata y ahora la empiezo a gastar y me tiene que durar hasta que se termine mi paso por este lado. Y el problema es que las gaseosas consumen, a través del ácido fosfórico, mediante una reacción química, absorben calcio, que después lo eliminamos por la orina. Entonces vamos perdiendo esa densidad del hueso, ¿no es cierto? Y esto depende también, la pérdida de calcio depende de la acidez de los alimentos que consumamos. Cuanto más ácidos sean los alimentos, más calcio se va a consumir. Y las gaseosas, por tener una gran cantidad de azúcar, son altamente ácidas, altamente ácidas.
Y entonces lo que hay que tratar es de reducir esa acidez mediante la baja del consumo de gaseosas. La acidez a veces tendemos a entender como que el sabor tiene que ver con que es un sabor ácido o no. Estamos hablando de el grado de acidez y no del sabor que puede tener algo. Es distinto esto, sino que es la relación que hay entre el calcio, el potasio, el sodio, que contienen los elementos que nosotros consumimos. Eso es lo que marca la acidez, la cantidad de calcio, de potasio y de sodio que contienen. Los refrescos, en realidad, las gaseosas, no aportan ningún valor nutritivo. Aportan mucho azúcar, aportan muchos colorantes, aportan muchos conservantes y aportan muchos aditivos, pero no aportan ningún tipo de nutriente para nuestro cuerpo. Es decir, lo que sí te aportan son calorías. Esas calorías, como son hidratos de carbono, se consumen inmediatamente. Si vos estás, por ejemplo, con una necesidad porque estás haciendo un ejercicio, te van a levantar porque inmediatamente vas a tener la energía que te brinda el azúcar, los hidratos de carbono. Pero después no te aportan nada, absolutamente nada. Y además, si vos no gastaste esto, porque no estás haciendo ejercicio, pero simplemente porque tenés sed, te tomaste una gaseosa, lo que sí te aportan es una gran cantidad de calorías que vas a incorporar a tu organismo y como no las vas a quemar, las vas a transformar en grasa. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre consumir agua y consumir gaseosas. Además hay un condimento. El agua es gratis, la gaseosa no, la gaseosa es cara. Pero nosotros estamos acostumbrados a consumir gaseosa, entonces ya ves, en la Argentina se consume grandes cantidades al punto de que somos los que más consumimos per cápita en el mundo, ¿sí? Bueno, nosotros somos los campeones de todo, hacemos todo bien y todo mal, o sea, tenemos las mejores cosas y las peores cosas, no tenemos términos medios los argentinos. Deberíamos empezar a ver cómo hacer para transitar por la vereda del medio y no por la del sol absoluto o de la sombra absoluta, porque no nos va bien de esta forma, como sociedad no estamos bien. Y esto es una pequeña muestra más. Vos decís, ¿qué tiene que ver la gaseosa? No, es una muestra más de cómo somos los seres que habitamos por estos lares y cuáles son las dificultades y los problemas que tenemos para encontrar los equilibrios, ¿no? Y por ejemplo, para educarnos en lo que nos conviene, más allá de que nos guste o no nos guste o nos resulte más placentero o menos placentero. Es decir, tomar conciencia de que somos seres que tenemos que vivir muchos años y que tenemos un solo cuerpo, un solo templo y lo tenemos que cuidar muchísimo. Los chicos toman gaseosa porque alguna vez se las dieron a probar, porque alguna vez en tu casa vos agarraste y le diste un vaso o una mamadera con gaseosa, porque si no, la criatura no sabe lo que es. Y entonces, si vos creas un hábito desde chiquito, de que tu hijo se críe con agua, va a ser mucho más saludable para él toda su vida. Eso no quiere decir que eventualmente no pueda tomar una gaseosa, pero hay que hacerle entender que eso no es bueno, que no es para tomar todos los días. Es como decir, bueno, cada vez que tengo sed me tomo un vaso de vino. No está bueno eso, porque te trae una serie de consecuencias. Bueno, las gaseosas también. Entonces decir, mira, esto es rico, pero no se puede tomar todo el tiempo. Es para una fiesta, para una reunión, para alguna ocasión en particular. Pero si tenés sed y vas por la calle, comprate un agua mineral. Sale más o menos lo mismo y es mucho más verde. Y en casa vos podés tomar agua de la canilla o te podés comprar un filtro y tomar agua filtrada que te va a hacer muy bien, te va a ayudar a cuidar tu bolsillo, que en estos días está tan flaco como el de todos,
y que vas a tener una vida mucho más saludable. Te propongo una cosa, hacemos una pausa, nos tomamos un vaso de agua y cuando volvemos seguimos charlando de algún otro tema interesante que ya se nos va a ocurrir. Te espero, ponemos un poquito de música y como siempre estamos de vuelta en un rato. Presentan a Leopoldo Laje en Caminos Alternativos. Consultorios Olivero y Asociados, un lugar en el que usted encontrará respuestas a sus problemas de salud mediante la intervención de destacados profesionales en múltiples y variadas disciplinas tales como kinesiología, quiropraxia, clínica médica, pediatría, fonoaudiología, dermatología, homeopatía, psicología, psicopedagogía y podología. Consultorios Olivera y Asociados, en Coronel Marcau 474, teléfono 476-630. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Sarna, un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Conlara. Análisis de sangre en todas las especies con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098.
Centro Integral de la Fruta y la Verdura. Entre Vitro Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor, abasteciendo el desarrollo de la Villa de Merlo. Librería Colores, escolar, comercial, artística, anillados, fotocopias, plastificados, ampliaciones. Te esperamos en Jansson 69, teléfono 475-948. Librería Colores, pinta la vida. Recalculando. Si querés un lugar diferente y único en la Villa de Merlo, tenés que ir a conocer Alternativo y Complementario, tienda holística. Allí encontrarás todos los artículos relacionados con las terapias alternativas y mucho más. Cuencos y campanas tibetanas, esencia de boticario, dermoaromas y perfuminas, almohadas terapéuticas, libros y música, orgonites, lámparas de sal, cremas Norma Maliendi, imanes terapéuticos, instrumentos de radiestesia, piedras y cristales, velas, fuentes de agua y 1000 artículos más. Además, el asesoramiento profesional de los terapeutas Adriana Larco y Leopoldo Laje. También cursos y seminarios. Arribando a su destino. En Avenida del Libertador 757, casi Avenida Dos Venados. Alternativo y Complementario, tienda holística, tu lugar. Nicoletti Materiales, una solución para cada necesidad. Ruta 1, 715, Merlo. Bueno, aquí estamos de vuelta, estamos una vez más empezando la segunda parte de este ciclo que llamamos Caminos Alternativos, de este programa de hoy, en el cual estuvimos hablando y haciendo una comparación entre las bondades del agua y las bondades, entre comillas, de las gaseosas. Como vemos, no es que le estamos haciendo una propaganda en contra, simplemente hay que tomar conciencia. A mí me gusta tomar de vez en cuando una gaseosa. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es consumirlas permanentemente. No deberíamos hacerlo porque nos trae muchos trastornos a largo plazo. No es gratis. No es gratis esto, no solamente desde el punto de vista del bolsillo, sino desde el punto de vista de la salud, por las cosas que hemos visto. También es importante, como decíamos, tomar conciencia de que las personas tendemos a deshidratarnos muy fácilmente. Es muy sencillo deshidratarse, y cuando perdemos pequeñas cantidades, simplemente pequeñas cantidades de líquidos en el cuerpo, el 2%, el 3%, ya la cosa es seria. Con el 1% ya estamos teniendo sed. Si nos faltan 100 gramos en el cuerpo, 100 gramos de agua en el cuerpo porque hemos transpirado mucho, ya estamos teniendo algunos trastornos orgánicos. Ya el cuerpo está manifestando trastornos, ya le está empezando a tener dificultades para cumplir correctamente con todas sus funciones. Entonces el agua es el mejor hidratador que se conoce, lo va a seguir siendo, porque de lo que estamos hechos. El agua tiene la capacidad de guardar energéticamente en su memoria muchas cosas, y de hecho todos los procesos que se cumplen en nuestro organismo están relacionados con el agua. Y el agua es una fuente que tenemos que cuidar, que es escasa en el mundo, porque el agua potable es muy poca y apenas va a alcanzar para todos los que somos. Entonces es importante que tomemos conciencia inclusive de cómo debemos cuidarla y también cómo debemos consumirla. Vos sabés que yo he hablado varias veces de los filtros de agua y las bondades que tienen los filtros de agua, porque el agua, para ser potable, para potabilizarla, se recurre al cloro, que es el elemento bactericida más importante que se conoce. Los quirófanos se limpian con cloro, y el cloro tiene esa propiedad que mata todas las bacterias. Entonces el agua tratada se la filtra para sacarle los residuos orgánicos, los restos orgánicos, las partículas y demás, hasta hasta un micronaje, hasta una medida. Después, las bacterias pasan por esa medida, por esos filtros. Entonces hay que tratarla al agua con los bactericidas que corresponden, que son básicamente el cloro. Y después se la manda al consumo.
Y si bien el cloro va desapareciendo, una buena cantidad de cloro llega al consumo. Y fíjate que, por ejemplo, acá en Merlo, cuando llueve mucho, cuando hay esas lluvias torrenciales o fuertes en las sierras, en la sierra, digamos, en la caída el agua va arrastrando de todo. Arrastra animales muertos, arrastra material orgánico de todo tipo, plantas, hojas, lo que venga, barro, bueno, y se la debe filtrar, por supuesto, y se la debe potabilizar mediante el cloro, que mata todas esas bacterias que han pasado por los filtros, pero que, bueno, terminan siendo muertas. Pero vos te las tomas igual. Vos estás tomando agua con bacterias muertas, ¿sí? Que no reaccionan, que no forman colonias y por eso no se las detecta cuando se hace el análisis de agua. Te dicen es pura, porque sí, es cierto, vos no te vas digamos, a infectar con esas bacterias, no te vas a enfermar con esas bacterias, pero sí tu organismo está recibiendo una gran cantidad de cloro, por un lado, que sí va a matar a las bacterias benéficas que vos tenés en tu organismo, porque el cloro no identifica entre buenas y malas, mata directamente. Bueno, eso va a mermar a tu flora intestinal en una proporción menor, mayor, depende de la cantidad de cloro que haya y de la cantidad de líquido que tomes vos. Por un lado eso, como primera instancia. Por el otro lado, tu organismo ve, entre comillas, que hay bacterias que no son de las buenas. Y entonces el sistema inmunológico se mantiene en alerta. Está bien, están muertas, pero él las ve y están ahí, las tiene que atacar. Entonces igual tu sistema inmunológico está por lo menos estresado, por así decirlo. Siempre está en alerta, siempre está pasándole algo. Entonces no puede descansar tranquilo. Estas cosas se merman y se atenúan enormemente cuando vos utilizás filtros de agua. Los filtros de agua tienen la particularidad de tener carbón activado. Como la cantidad que consumís vos es mínima, se puede filtrar con carbón activado y entonces ese agua que vos consumís, primero, los filtros tienen un micronaje muy alto, es decir, los agujeritos son muy chiquitos, para así decirlo, y entonces retienen más partículas y más bacterias, pero además también anulan al cloro, porque por una reacción química, al pasar por el carbón activado, el cloro es absorbido por ese carbón activado, y como consecuencia el agua que vos tomás no es potable, es agua pura, que es diferente. Una cosa es tomable, potable quiere decir tomable, este agua es tomable, y otra cosa es decir tomo agua pura. Esa es la diferencia cuando vos tenés un filtro de agua. Y eso te va a ayudar a que también puedas manejar tu economía, porque el agua mineral está en el orden de los 2 pesos y pico el litro, si vos la consumís digamos, la compras en bidones grandes y demás, ni hablar si te compras en botellas chicas, ¿no? Te matan. Te puede salir 5 pesos, 7 pesos, no sé, la verdad que no soy un consumidor de agua mineral, pero sé que la veo a veces en el supermercado y está carísima. Yo digo, ¿cómo puede ser que esto es agua, en definitiva? Bueno, cuando vos pones un filtro, estamos hablando del orden de los 2 a 3 centavos, 2 a 3 centavos el litro de agua, porque con los filtros lo que vos cambiás es la unidad filtrante, nada más. No tenés que cambiar todo el aparato. Se compra una vez el aparato y después se compra solo la unidad filtrante. Y una unidad filtrante te está dando alrededor de 4.000 litros de agua potable, digamos, filtrada, ¿no? Con lo cual se reducen muchísimo los costos y uno se va acostumbrando porque la tiene en casa, porque se hace al hábito, porque además tiene otro sabor, porque pierde el sabor del cloro, se hace mucho más insabora e inodora, insípida sería, no insabora. Y entonces lo importante es que cuando vos consumís ese agua realmente te da ganas de seguir tomando. Bueno, es importante que lo tengas en cuenta todo esto, que sepas que es lo que más conviene, por eso los filtros se han puesto, digamos,
de moda entre comillas, ¿no? Sino que hay una gran cantidad de oferta de filtros. Y bueno, acá también en Merlo los hay, y en nuestro negocio también. Pasamos de paso el aviso. En Alternativo y Complementario nosotros somos representantes de los filtros. ¿Y por qué lo somos? Porque yo empecé comprándome un filtro, y vi las características que tenía, vi las bondades y dije, bueno, de esto no hay acá y alguien lo tiene que traer. Y lo trajimos, y ya hace unos cuantos años que los comercializamos, que mantenemos los repuestos de esos filtros. Así que si te querés acercar por nuestro local, ahí en Avenida del Libertador, casi Avenida Dos Venados, en Alternativo y Complementario, yo te explico, no hace falta que lo vengas a comprar, hace falta que te intereses por esto, que lo veas, y después inclusive si te lo querés comprar en otro lado porque te resulta más barato, porque te gusta otro modelo, hacelo. Pero lo importante es que vos tomes conciencia de que esto es importante, que esto te puede ayudar, inclusive ayudar económicamente, y que es mucho, mucho más sano que consumir el agua que normalmente consumimos, que es potable, que se la puede tomar perfectamente, pero que te trae algunos pequeños trastornos. A mí particularmente, cuando consumía agua de la canilla, lo que pasaba era que los días posteriores a las tormentas, a mí me descomponía, me aflojaba el intestino. Realmente me sentía incómodo, como si hubiera comido algo que me hizo mal, y realmente lo que estaba ingiriendo que me hacía mal era ese agua con tanto cloro al cual yo ya no estaba acostumbrado. Bueno, como siempre vos sabés que nosotros meditamos en este programa, es una característica de este ciclo, y hoy no va a ser la excepción, lo vamos a hacer. Así que te invito a que te vayas a tu rinconcito. Ya me imagino que tendrás armado tu rincón ritual. Le podés ir agregando cositas a tu rincón, le podés ir agregando algún altarcito con piedras, con alguna ramita, alguna plumita de un pájaro que encontraste por ahí, o con un ser devocional del cual vos los veces, puede ser una virgen, un santo, un Cristo o un Buda. Y de a poquito te vas armando tu lugar, tu lugarcito, tu altar, algunas piedras, cristales podés poner, por ejemplo. Podés poner alguna otra cosa, podés ornamentarlo con velas o con una lámpara de sal. Podés ir armando ese rincón que es tuyo y en el cual vos te sentís a gusto, cómodo, y empezar a respirar como un evento fundamental para la vida. Inhalar profundamente, inhalar con ganas, sin forzarlo, pero hacer una inhalación profunda, y exhalar también suavemente, lentamente. Decía por ahí el maestro que cuando inhalamos recibimos a Dios y cuando exhalamos nos entregamos a Él, ¿no? Esto lo decía Osho. Y de alguna manera es así. Entonces sentir que cuando inhalás recibís toda la bondad que tiene el universo para darte, toda esa energía, toda esa fuerza, esa vitalidad. Y cuando exhalás estás entregándole al universo todo eso que ya no necesitas, todo eso que es un desecho del cual te estás desprendiendo y estás eliminando para que la tierra con su infinita bondad lo reprocese para devolverlo. Las plantas van a tomar esa exhalación y la van a transformar en alimento para ellas, y después van a enviarte a vos el oxígeno que es el que necesitas para respirar. Y fíjate qué ciclo hermoso, ¿no?, que se completa con nuestras hermanas de camino, que son las plantas. Entonces sentí esa paz que tienen ellas e incorporala, porque ese oxígeno que estás respirando proviene de ellas, y ellas están siempre ahí para vos. Y empezar a relajar tu cuerpo para empezar a hacer un ejercicio de sanación.
Vas a permitir que se aflojen tus pies, tus piernas, inhalando y exhalando. A veces podés tensar alguna parte de tu cuerpo al inhalar y al retener la tensión por un instante, sentir y tomar conciencia de lo tenso que estaba tu cuerpo, y al exhalar, entregar esa tensión. Hacelo con tus piernas, con tus pies, hacelo con la panza. Inhalás y la aflojás al exhalar. Con tu pecho, que puede estar tensionado, aflojalo. Afloja tu espalda ahora. Empieza por un sector, el sector izquierdo, por ejemplo. Tensala y relajala. Hacelo con el sector derecho y aflojá. Inhalás y tensás los brazos, las manos, los dedos, los pones bien rígidos, y al exhalar los soltás, los aflojás. Tensa tu rostro. Hace una mueca donde todo quede duro y tenso, arrugado, para después relajarlo. Y ahora mentalmente anda conectándote con algún síntoma, algún dolor, algún malestar, alguna molestia que tengas, que sientas en tu cuerpo, o simplemente que quieras trabajar. Puede ser mental, puede ser físico, puede ser emocional, pero un solo síntoma, uno solo, para ver cómo está actuando en vos y cómo puedes comprenderlo y de ese modo anularlo o mitigarlo. Puede ser, por ejemplo, no sé, la artrosis de tu rodilla, o un miedo, por ejemplo, miedo a las inyecciones, o qué sé yo, un dolor de cuello, la acidez que te está matando en el estómago, o qué sé yo, el miedo a los perros o a los gatos. Pero el asunto es que sea uno solo. ¿Ya lo elegiste? Bien. Ahora, en forma espontánea y sin mucho pensarlo, mirá las primeras sensaciones, las emociones o los sentimientos que van apareciendo cuando vos pensás en ese síntoma. Lo primero que se te ocurre tiene que ser, aunque parezca una ridiculez, una insignificancia, eso que pensaste. Conectate con la parte del cuerpo o de tu mente donde se localiza este síntoma. Y ahora, trata de empeorarlo, de experimentarlo a fondo, lo más plenamente que puedas. Por ejemplo, si es el dolor de rodillas, hace que te duela, sentí el dolor, sentilo, toma conciencia de ese dolor. Y ahora fíjate cómo conseguiste hacer eso, cómo conseguiste hacer que te duela en este momento y encima te duela más, o que te dé más miedo. Si es un síntoma emocional como el miedo, ¿cómo lo exacerbaste ese síntoma? ¿Qué mecanismo usaste? Seguramente te habrás dado cuenta que lo que hiciste fue ponerle atención, poner tu atención en ese síntoma. Y de esa forma lograste hacer que apareciera, o que si estaba, se incrementara, al ponerle tu atención. Ahora te propongo una cosa. Vas a intercambiar los roles con el síntoma. Ahora vos vas a ser el síntoma, y el síntoma va a ser quien sos vos.
El objetivo de esto es ser lo más conscientemente ese síntoma, ya que nadie mejor que él sabe cómo te afecta, por qué te afecta o para qué, y dónde está alojado. ¿Dónde está? Y entonces ahora le podés preguntar al síntoma: ¿cómo has afectado mi vida? ¿Cómo la estás afectando mi vida? Y ahora que te metiste dentro mío, ¿qué es lo que pretendes con mi cuerpo o con mi mente? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo afectaste mi forma de vida? ¿Cómo afectaste a mis relaciones personales? ¿Me estás ayudando a expresar algo que sin vos yo no podría expresar? ¿No podría manifestar? ¿Algún mensaje me estás mandando? ¿Me estás mandando alguna información que yo deba conocer? ¿Acaso me estás protegiendo de alguien o de algo? Y ahora pregúntale a ese síntoma: ¿qué cosas deberías hacer para que ya no sea necesaria su presencia, para que ya no esté ahí, para que ya no se manifieste? ¿Qué deberías hacer vos para que él no esté más ahí? Y deja que él te conteste. Por último, podés agradecerle a ese síntoma el haber participado en tu vida, ya que sin él no habrías podido darte cuenta de lo que hacía falta cambiar en tu vida. Él vino finalmente a darte una mano, a ayudarte, a decirte qué es lo que está mal y qué es lo que debes cambiar. Muy bien. Si ya obtuviste alguna respuesta, si sentiste como prestándole atención a ese síntoma podías incrementarlo, hacer que se manifestara más profundamente, si pudiste hacerlo consciente, si pudiste comprender que ese síntoma está ahí para ayudarte, puedes empezar a retornar a tu estado de conciencia habitual, saliendo de este estado de conciencia expandida. Puedes comenzar a volver moviendo tus manos y tus pies, despacito, estirándote, bostezando, moviendo los hombros, acomodando tu espalda. Y lentamente tomando conciencia de todo el cuerpo, tomando dominio del control. Cuando puedas, vas a ir abriendo los ojos y retornando a tu lugar.
a esta dimensión, a este plano, al aquí y a la ahora. Espero que te haya servido para tomar conciencia de la presencia de cualquier síntoma, cualquier molestia, cualquier enfermedad inclusive, que no es más que un camino. Hay un libro muy interesante que se llama La enfermedad como camino y que realmente nos muestra que las enfermedades son en realidad nuestras aliadas, la forma de expresar o de manifestarnos que hay algo que no está bien y que debemos cambiar. Entonces, si tomamos conciencia de ello, podemos ayudarnos para estar mejor. Te espero para andar por otro senderito del cual todavía no hay ni siquiera noticias. Quizá lo tengamos que abrir la próxima vez juntos. El próximo miércoles, Dios mediante, voy a estar aquí con vos. Espero que vos estés conmigo y podamos juntos, de la mano, caminar otro rato. Soy Leopoldo Alaje y es un placer para mí hacer este programa. Gracias. Estás escuchando Radio Metro.